Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El título de esta enseñanza es Educar la espontaneidad para hacer comunidad. Espero que durante la noche hayan podido relajar el antebrazo para tomar los apuntes para este día. Repito el título: Concentrados, ágiles. Título es Educar la espontaneidad para hacer comunidad. Posiblemente esta es la primera vez en su vida que usted escucha ese título. Tercera vez, repito, para que vayamos asimilando el sentido de esta predicación. Educar la espontaneidad para hacer comunidad. ¿Qué quiere decir la palabra espontáneo? Quiere decir lo que surge en nuestro comportamiento sin mucha reflexión, como automáticamente. Una reacción espontánea es una reacción que no tiene mucha reflexión, sino que surge debido a un hábito que uno tiene, una reacción natural que uno tiene. Muchas personas, por ejemplo, sentimos miedo de las arañas grandes o de las serpientes. Hace poco estaba en un retiro espiritual, en un encuentro, una especie de convivencia en una finca cerca de Bogotá, pero ya con un clima más caliente. Iba caminando, pequeño sendero, y de repente aparece una serpiente, pequeñita, de colores muy vivos. La reacción espontánea de uno es de temor y de distancia. Esa es una reacción espontánea, porque uno siente miedo. Las reacciones espontáneas también se dan de una manera positiva. Por ejemplo, a mí me ha pasado, hace unos meses estaba en un aeropuerto en Nueva York y de repente oigo una voz que me saluda por mi nombre. Este era un sacerdote amigo boliviano. Yo soy colombiano y ambos estamos en ese aeropuerto en Nueva York. Yo tenía muchos años de no ver a este padre. La reacción espontánea, la alegría, el abrazo. Hermano, tanto tiempo sin verte. Qué bueno que nos encontramos. Y ahí compartimos algún alimento. Una reacción espontánea. Las reacciones espontáneas no son planeadas. Es algo que te surge simplemente. Pero aquí estamos hablando en esta predicación, estamos hablando de educar la espontaneidad. Eso suena raro, eso suena como que si ya la educaste ya no es espontáneo.
Pero yo le voy a dar 3 ejemplos de personas que le hacen mucho bien a la sociedad. Podría mencionar también los sacerdotes, pero hablemos de 3 personas que le hacen mucho bien a la sociedad y que han educado su espontaneidad. Hablemos de los médicos, hablemos de los policías, hablemos de los bomberos. La reacción espontánea que uno tiene, la mayor parte de nosotros tenemos, frente a una herida grave, una fractura terrible, un sangrado profuso, es una reacción de miedo, de distancia, de asco, de angustia. Pero el médico se entrena para tener una reacción diferente. Por ejemplo, los médicos tienen unos tiempos de prueba y de entrenamiento y de formación en las clínicas. Eso tiene distintos nombres. Pasantías, el nombre que tenga en cada país. Entonces el médico, cuando está en ese hospital, se entrena para no salir corriendo. Si llega, por ejemplo, una persona que tuvo un accidente, una persona estaba montando bicicleta, iba por una carretera, hizo un cruce que no era, le dio un golpe brutal, un automóvil, un carro, la persona sale volando, se fractura, se rompe la cabeza, casi se le sale un ojo, sangre por todas partes. Es algo espeluznante. Lo llevan a la clínica, a urgencias. Esta persona está rota, tiene varias fracturas, tiene el rostro deformado, hinchado, está botando sangre. Es algo que asusta y es algo que causa distancia. Pero el médico está entrenado, no sale corriendo. El médico recibe a esta persona, evalúa la situación y empieza a tomar medidas. ¿Cómo evitamos la hemorragia? La persona tiene el pulso alterado. Está presentando 130, 140 pulsaciones por minuto. Está a punto de hacer un paro. El médico está formado para obrar de una manera distinta a como obraría cualquiera de nosotros. Muchos de nosotros quedaríamos paralizados. El médico está entrenado para evaluar la situación y sabe qué medicamento tiene que poner, sabe cómo detener la hemorragia. Y entonces los médicos utilizan esta palabra, estabilizar. Hay que estabilizar a la persona para empezar a evaluar qué hay que hacer. Qué tan grave es la herida que tiene. ¿Presenta fractura? ¿Hay ruptura de las meninges? ¿Se le puede hacer un encefalograma? No, en este momento no. Después se hará, ahora no se puede. El médico ha educado su espontaneidad. El médico no tiene la reacción que tal vez 10 años atrás tendría. Ha tenido un entrenamiento de manera que ahora su respuesta es otra. Allí donde nosotros nos paralizaríamos de miedo, seguramente, por lo menos a mí me pasaría, el médico tiene una reacción que ayuda a salvar la vida de esa persona. Finalmente logran estabilizar a este paciente, empiezan a tratar problemas de deshidratación, mucho después problemas de infecciones, problemas de fracturas. 6 meses después, la persona que tuvo el accidente está caminando por la calle, está recibiendo a sus amigos, se ha recuperado 90%, gracias a que un médico tuvo una reacción apropiada en el momento difícil.
Y ya gracias por pensar en la bicicleta. Esta historia del médico es interesante porque nos muestra que uno puede educar la espontaneidad. Es decir, la reacción inmediata del médico hoy no es la reacción que él hubiera tenido hace 10 años, hace 20 años. Yo admiro mucho a las personas que tienen un servicio a la sociedad, como un buen médico, como un buen policía, como un buen bombero. Hay muchísimas historias de heroísmo que tienen que ver con estas personas. De una manera espontánea, cada uno de nosotros tiene una reacción frente al fuego. Huimos del fuego, no solo del fuego en cuanto a calor, sino de los peligros que entraña un incendio. Cuando una edificación se está quemando, es insegura, puede colapsar. Además, hay una gran cantidad de humo tóxico que puede agobiarte, asfixiarte y matarte. Pero el bombero tiene un entrenamiento que le ha hecho educar su espontaneidad. Mientras que cualquiera de nosotros sale huyendo de un incendio, el bombero pues se protege lo mejor que puede, pero se mete al incendio. Es impresionante. El médico ha educado su espontaneidad, el bombero ha educado su espontaneidad. Yo creo que todos conocemos estos equipos altamente entrenados del ejército, por ejemplo, de la policía. Son equipos especializados en intervenciones rápidas, certeras. Hay algunos de esos equipos que son muy famosos internacionalmente, especialmente gente de los Estados Unidos de América. Hay equipos de estos que, por ejemplo, saben dónde tienen a una persona secuestrada y hacen intervenciones relámpago. Relámpago es que duran menos de 30 segundos y en 30 segundos entran 8 personas al mismo tiempo, neutralizan al secuestrador, protegen la vida del secuestrado, todo en 30-32 segundos. Es impresionante. Cualquiera de nosotros en una situación de esas huiría, intentaría protegerse, pero estos equipos policiales de altísimo entrenamiento y de altísima especialización vencen el miedo, actúan de una manera súper profesional y logran una victoria. Lo que muestran estos ejemplos, amados hermanos, es que el ser humano sí puede entrenar su espontaneidad. La espontaneidad se puede educar. Es posible que usted se esté preguntando eso que tiene que ver con nuestro retiro. Ya vamos para allá, tenga un poquito de paciencia. Por ahora me interesaba demostrar dos cosas. Primero, que todos tenemos reacciones espontáneas. Y segundo, que la espontaneidad se puede educar. Reacciones espontáneas. Ahora vamos a empezar a conectar este tema con lo que hemos visto en el retiro. En el retiro hemos hablado de la carne, la lógica de la carne. Resulta que la carne y la lógica de la carne son nuestra espontaneidad espiritual, nuestra espontaneidad emocional. No le ponga la palabra espiritual, me corrijo. Vamos a decir más bien la espontaneidad emocional. Fíjese usted esta expresión que todos utilizamos. Oye, ¿tú qué opinas de fulano de tal? Me cae bien. ¿Y qué opinas de tal otra persona? No me cae tan bien, me cae mal. Esa expresión, me cae bien, me cae mal, tiene mucho que ver con la espontaneidad. Casi siempre la persona que en una primera impresión te cayó bien,
luego te sigue cayendo bien. Y casi siempre aquella persona que por algún motivo te cae mal, luego te sigue cayendo mal. Por ejemplo, tú sientes que tal persona, no sé, me pareció como arrogante. No sé, la sentí como muy arrogante, como muy, no sé. Y después, ¿qué sucede? Que uno se afianza en esa impresión. Y cada vez más uno sigue obrando según esa impresión, y eso se llama la lógica de la carne. Por eso el título de esta enseñanza: educar la espontaneidad para hacer comunidad. Gracias a Dios, unas 12 personas respondieron, los demás no saben dónde están sentados, no saben de qué se trata. Educar para hacer comunidad. Entonces uno tiene que educar la espontaneidad. ¿Y qué es educar la espontaneidad? Ya vamos conectando con el tema del retiro. Es salir de la lógica carnal. Es decir, cuando nosotros hablamos de educar la espontaneidad, lo que estamos diciendo es que no te gobierne la carne. Óyeme, muchacho, que no te gobierne la carne. Hermana querida, que no te gobierne la carne. Y para eso hay que educar la espontaneidad. Y ese educar la espontaneidad, finalmente, ¿qué es? Es ponerte bajo el señorío de Jesucristo, es ponerte bajo el señorío del Evangelio, es ponerte bajo el señorío del Espíritu Santo, el cual precisamente llamamos en el credo Señor y dador de vida. Es ponerte bajo el señorío del Señor, el señorío del que es el Señor. Educar nuestra espontaneidad, entonces, es hacer realidad Filipenses capítulo 2. En Filipenses capítulo 2, versículo 5, usted se encuentra con que el apóstol San Pablo le dice a estos cristianos de Filipos: tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. ¿Eso qué es? Educar la espontaneidad. Aprender a sentir como Cristo. Porque espontáneamente uno no siente como Cristo. Óigame esa frase que es terrible. Espontáneamente uno no siente como Cristo. Espontáneamente uno siente de acuerdo con sus intereses, sus gustos, sus empatías. ¿Te acuerdas la listica que hicimos? Los gustos, ¿qué más eran? Las empatías. A ver, saquen sus apuntes, los que tomaron apuntes. Los demás, bajen la cabeza avergonzados. A ver, los gustos, las empatías, la compatibilidad, la semejanza, la conveniencia. Esa es la mirada espontánea que uno tiene. Tal persona, hombre, me gusta su manera de ser. Eso es lo espontáneo. La espontaneidad es lo propio de la carne, pero hay que educar la espontaneidad. Espontáneamente uno quiere juntarse con la gente que le gusta. Gusto significa aquí, en primer lugar, me gusta su manera de ser. Entonces uno trata de juntarse con la gente que le gusta a uno, con la gente con la que uno tiene empatía. Por eso típicamente la persona joven quiere juntarse con otros jóvenes. Cuando yo era joven, eso fue el siglo pasado,
Yo me acuerdo que yo pensaba cuando yo tenía esas edades, inmaduras por supuesto, yo pensaba, esa gente de 50 años, ¿por qué la dejan salir sola por la calle? Yo sentía que eran unos ancianos. Y ahora les voy a contar una cosa que estoy asimilando poco a poco. Este año cumplo 60 y me dejan salir por la calle solo. Pero les digo otra cosa, yo no soy el único que está por los 60 aquí. A ver, los que no se avergüenzan de su edad, los que tienen 60 o más, la manito levantada. Allá atrás vi dos señoras que la una le dice a la otra, levanta. Y los dejan salir solos por la calle. Bueno, sigamos. Hermanos queridos, la espontaneidad es lo propio de la carne. Tal persona me cae bien, siento empatía por tal persona, siento que hay semejanza, siento que hay compatibilidad, siento que hay conveniencia. Eso es lo propio de la carne. Pero hay que educar nuestra carne. Yo lo digo aquí de una manera polite, que hay que educar la carne. Pero la verdad es que la Biblia utiliza un lenguaje mucho más fuerte. Mira la expresión que dice San Pablo: estoy crucificado con Cristo. La educación de la carne finalmente significa unirnos al misterio de la cruz. Significa posponernos. Significa abnegarnos. Significa tomar la cruz cada día. Hay que educar la carne. Hay que crucificar la carne para empezar a tener los mismos sentimientos de Cristo. Cuando yo tengo los sentimientos de Cristo, el Espíritu Santo de Dios reina en mí. Y lo contrario, cuando el Espíritu Santo de Dios reina en mí, tengo los sentimientos de Cristo. Mira esta otra frase del apóstol San Pablo: si alguna vez juzgamos a otros por la carne, ya no. ¿Qué quiere decir esa expresión de San Pablo? Que él había educado su espontaneidad, había educado su carne. ¿Y qué sucede cuando tú educas tu carne? ¿Y qué sucede cuando en una parroquia, benditas parroquias, casas de oración y de vida cristiana? ¿Qué sucede cuando en una parroquia muchos empiezan a educar su carne? Quiere decir que cada uno se vuelve dócil al señorío del Espíritu Santo. Y cuando cada uno es dócil al Espíritu Santo, el Espíritu Santo puede tocar su melodía.
porque el Espíritu Santo quiere tocar su melodía como el director de una orquesta. El Espíritu Santo es el director de la orquesta y Él quiere tocar su melodía. La canción de Dios quiere resonar en tu familia. La canción de Dios quiere resonar en tu parroquia. La canción de Dios es el eco en la tierra de la alabanza en el cielo. La canción de Dios quiere sonar en tu parroquia. Y el director es el Espíritu Santo. Pero para que suene la orquesta, cada músico tiene que obedecer al director. Cada músico. Es impresionante lo que puede lograr un buen director de orquesta. Algunos de ellos son famosos por su inmenso talento. Entre los más conocidos, este alemán von Karajan. Qué hombre impresionante. Yo he visto algunos videos de él, hay piezas de música clásica que me fascinan. Es impresionante este hombre, impresionante. Ya murió. La manera como él va haciendo intervenir cada instrumento. Pero cada músico tiene que ser obediente. Cada músico tiene que ser dócil al director. Así también en una parroquia, cada uno tiene que ser dócil al Espíritu Santo. Y para ser dócil al Espíritu Santo es indispensable educar la espontaneidad. Si tú estás gobernado por tu carne, y tú estás gobernada por tu carne, y la otra gobernada por su carne, y el otro gobernado por su carne, la carne no produce unidad. Porque la carne lo que produce es conveniencia, intereses compartidos. Por eso ya hemos citado Gálatas capítulo 5. El que no haya leído Gálatas capítulo 5 no puede devolverse a su casa. Hay que leer Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Y en los frutos de la carne San Pablo es muy claro. Divisiones, partidismos, rencillas. ¿Por qué? Porque si cada uno está luchando por sus intereses, seguro que tus intereses no son los mismos míos. Entonces tú estás luchando por tus intereses, yo estoy luchando por los míos, tú y yo resultamos peleando. Además, la carne funciona a partir del gusto. Y resulta que tú no me caes muy bien, no sé si te lo había dicho, pero me caes mal, ¿oíste? Lo que me caes es mal. Y la otra persona me dice, está muy bien correspondido, señor. Usted también me cae bastante mal. Estamos iguales. No puede haber unidad. Fíjate que todo este retiro es sobre la unidad. No puede haber unidad basándonos en la carne. Y este no es un tema simplemente de ser educados, buena persona, respetuosos. El respeto es importante, pero el respeto y la buena educación solo sirven para que no nos hagamos daño, no sirven para que hagamos juntos el bien. Y no puede haber testimonio cristiano si no hacemos juntos el bien. La buena educación, el respeto, eso sirve. Pero eso sirve muy poquito. Sirve muy poquito porque es únicamente no hacer daño. Necesitamos algo más fuerte. Necesitamos crear unidad. Y para eso hay que educar la espontaneidad. Porque espontáneamente hay mucha gente que no me cae muy bien. No me cae muy bien. Ahora pasamos a la segunda parte de esta enseñanza.
Yo creo que ya queda claro porque hay que educar la espontaneidad. Y yo creo que el ejemplo de los policías, de los buenos policías, de los buenos bomberos, de los buenos médicos, es un ejemplo elocuente que nos ayuda a entender qué es educar la espontaneidad. Pregunta: ¿cómo? ¿Cómo educa uno su espontaneidad? Vamos a dar unas 4 o 5 recomendaciones que les digo, perdónenme que esto suena un poquito arrogante, un poquito petulante, pero les digo con humildad, con sinceridad, les van a servir estas recomendaciones para toda la vida. Para toda la vida. Y para todas las comunidades, y para todos los grupos, y también para la familia. Es impresionante, porque la educación de la espontaneidad, que no es otra cosa que la educación de nuestra vida emocional, o en lenguaje bíblico, la crucifixión de nuestra carne, eso sirve para toda la vida. Incluso si uno cambia de estado de vida. Si yo, por ejemplo, estaba en una parroquia y el Señor me llama a servir en una comunidad religiosa, los mismos consejos que me sirven para la vida parroquial, me sirven para la vida comunitaria en la comunidad donde yo voy a entrar. Educar la espontaneidad. ¿Cómo se logra eso? Es la búsqueda de la madurez emocional en Cristo. Es la búsqueda de la crucifixión de nuestra carne. ¿Cómo se logra eso? Bueno, varias recomendaciones. Ayer en la homilía ya dábamos la parte de la misericordia, pero vamos por partes, vamos a ir poco a poco. Ya le digo, son 4 o 5 recomendaciones que creo que nos van a servir mucho. Para educar nuestra carnalidad, para educar nuestra espontaneidad, lo primero que tenemos que hacer es darnos cuenta de las limitaciones de nuestros ojos. Aquí nos estamos apoyando en Juan capítulo 9, el pasaje del ciego de nacimiento. Acuérdate aquellas palabras que Cristo, nuestro bendito Señor y Salvador, le dijo a los fariseos. Los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿entonces nosotros estamos ciegos? Y Cristo respondió: si ustedes estuvieran ciegos, no tendrían pecado. Pero como ustedes dicen que ven, su pecado permanece. O sea que el primer error que uno puede cometer en esto de la espontaneidad es fiarse demasiado de los propios ojos. Repito la frase de Cristo que está en Juan capítulo 9: puesto que ustedes dicen que ven, su pecado permanece. Fiarse demasiado de los propios ojos. Ese es el problema. Por eso, la primera oración que uno tiene que hacer cuando uno quiere educar la espontaneidad en Cristo y hacer realidad Filipenses capítulo 2 versículo 5, tengan entre ustedes los mismos sentimientos de Cristo. Lo primero que uno tiene que hacer es pedirle al Señor: haz que vea. Lo primero que uno tiene que hacer es desconfiar de la propia mirada. Lo primero que uno tiene que hacer es darse cuenta que uno no lo ve todo, que uno no lo sabe todo. Hay una frase impresionante de San Agustín. Dice este amado doctor de la iglesia, Agustín de Hipona: ay de mí,
Ni siquiera sé cuánto ignoro. Lo primero para empezar a educar la espontaneidad es desconfiar de los propios ojos. A veces uno confía demasiado en la propia mirada, porque uno considera, yo ya tengo mucha experiencia, porque uno considera, yo soy muy inteligente, porque uno considera, yo conozco muy bien este barrio, o conozco muy bien esta parroquia, o conozco muy bien esta gente. Cuidado con fiarte demasiado de tus propios ojos. Abre mis ojos, Señor, enséñame a ver. Por ahí empieza la educación de la espontaneidad. Abre mis ojos, Señor. Esto hay que aplicarlo no solo en general, hay que aplicarlo también en particular. Por ejemplo, supongamos que hay una persona que ya empezó como a caerme mal. O sea, yo lo miro y ya como que me cayó mal el desayuno, ya no sé. Apenas tú detectes esa clase de sentimiento, hay que hacer esta oración. Humilde, sincera, profunda, repetida. Señor, ¿cómo ves tú? ¿Cómo ves tú a esta persona? Te repito, sea hombre, mujer, niño, anciano, enfermo, sano, no importa. ¿Cómo ves tú a esta persona? Educa mis ojos, Señor. Hay un salmo que dice, tu luz, Señor, nos hace ver la luz. ¿Cómo ves tú a esta persona? Hay personas que espontáneamente nos caen como mal. Cuando uno es muy joven, acuérdate de todas las inmadureces que yo he cometido en mi vida. Yo sentía que esos viejos, esos ancianos, esos no saben nada. Pero luego uno ya se vuelve mayor y entonces dice, esos muchachitos impertinentes, ruidosos, superficiales. ¿Cómo ves tú a esta persona? Nuestros ojos están muy mal educados porque nosotros hemos educado nuestra espontaneidad en medio de prejuicios, modas, materialismo. Juzgamos a las personas por cualquier cosa. Con esa ropa, es que no sabe ni vestirse esa niña. Ella creerá que va muy elegante. Juzgamos a la gente por la ropa, por el peinado, por la sonrisa, por el tono de voz. Somos tan inmaduros y somos tan duros. A veces somos implacables. Hay que romper con eso y se rompe con la fuerza de esta oración. Señor, enséñame a ver. ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Cómo ves tú a esta persona? ¿Qué ves tú en esta persona? Hay muchos pasajes de la Biblia que nos muestran el poder de la mirada de Cristo. Yo solo quiero mostrar ese poder en el apóstol San Pedro y en el apóstol San Pablo. ¿Qué veía la gente en Pedro? Un pescador, un jefe de pescadores, con un temperamento un poquito fuerte, más bien impulsivo.
mandoncito. Los ojos de Cristo entran en los ojos de Pedro. Jesucristo mira y penetra con su mirada el misterio del corazón humano. Jesús mira a Pedro, que ustedes saben que no se llamaba Pedro, Simón. Jesús mira a Simón y Jesús le dice: tú eres Pedro. Jesús vio algo que nadie veía. Nadie se hubiera imaginado eso. Jesús lo vio. ¿Qué veía la gente en Pablo? ¿En Saulo? ¿Qué veía la gente? Un perseguidor, un hombre obsesivo, arrogante, blasfemo. ¿Qué vio Dios? ¿Qué vio Cristo resucitado en él? Un apóstol. Es muy interesante en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, el diálogo que se presenta entre el hombre llamado Ananías, que fue el que le sanó la ceguera a Pablo y posiblemente lo bautizó. El diálogo entre Ananías y Dios nuestro Padre, o Cristo el Señor. En una visión, nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles capítulo 9, en una visión, Ananías escuchó que el Señor le decía que hay un hombre llamado Pablo que está orando en este momento y ha visto a Ananías. Le dice a Ananías que Pablo está orando y que en visión Pablo ha visto a Ananías. Fíjate cómo conecta el Señor a Ananías y a Pablo. Y Ananías le dice: yo he escuchado cosas terribles. Y le dice el Señor: ve, es un instrumento escogido. ¿Quién veía en Pablo un instrumento escogido? Solo Dios. Solo Dios. Mis ojos. ¿Qué saben mis ojos? Solo los ojos de Dios, solo la mirada de Dios tiene la verdad del hombre. Entonces yo tengo que pedirle a Dios: dame una luz de tus ojos, enséñame a mirar a esta persona. ¿Qué veo yo en esta persona? Yo veo según mis intereses. Acuérdate las 5 palabras que dijimos: según mis empatías, según mis compatibilidades, según mis semejanzas. Eso es lo que yo veo. Mis gafas son las gafas de la carnalidad. Lo que yo veo es mi carnalidad, mi carne, mis intereses, mis compatibilidades. Me caes bien, me caes bien, me cae mal, me cae mal. Pura carne, eso es lo que ve uno. No vamos a salir de esa espontaneidad corrupta. No vamos a salir sino con mucha oración. Y la oración tiene que ser: Señor, enséñame a ver. Enséñame a ver. Esto vale también para las vidas de los santos, por supuesto. Quien hubiera conocido a un San Agustín antes de su conversión, nunca se hubiera imaginado lo que Dios iba a hacer. Quien hubiera conocido al parrandero Francisco, nunca se hubiera imaginado el santo que estaba ahí preparado. Nunca.
Entonces lo primero para educar la espontaneidad es desconfiar de la propia mirada. Líbrame, Señor, de confiar demasiado en mis ojos. Apiádate de mí y dame una luz de tu mirada. Esa es una oración bonita. Si usted tuviera agilidad para escribir, ya la hubiera escrito. Pero como no practica, no, ya no me sale, ya no. Apiádate, Señor, de mis ojos y regálame la luz de tu mirada. Esa era la idea. Apiádate, Señor, de mis ojos. ¿Por qué? Porque nuestros ojos, hermanos, nuestros ojos ven según la carne, punto. Nuestros ojos ven según los intereses. Entonces lo primero para educar la espontaneidad es: cambia mis ojos. Cambia mis ojos. Dame otra luz. Mejor dicho, dame la luz de tu mirada. Y a medida que la luz de Dios va llegando, empezamos a mirar las personas de otro modo. Ese es el primer paso. Primer paso para educar la espontaneidad: educar la mirada. ¿Cómo se educa la mirada? Desconfiando de los propios criterios y haciendo oración más o menos en las palabras que dijimos. Ahí empieza a cambiar nuestra espontaneidad. Ese es el primer paso. Segundo paso. El primer paso tiene que ver con los ojos. Vamos con el segundo paso. No se nos olvide que nosotros estamos en medio de una comunidad, un grupo de personas. Y en los grupos de personas siempre hay historias. Si el primer paso tenía que ver con los ojos, el segundo paso tiene que ver con los oídos. ¿Cómo con los oídos? Mira, yo te invito, haciéndome eco de muchas enseñanzas del Papa Francisco, yo te invito dale muerte al chisme, dale muerte a la murmuración. No se puede educar la espontaneidad si no te acostumbras a ser tumba. Declárate tumba del chisme. En este país, ¿cómo llaman eso que ustedes tienen? Esto lo llaman camiseta, polera, t-shirt. ¿Cómo llaman eso? Una sola persona que me hable. Hábleme usted, señora. A ver, otra persona que me hable porque no le entendí a ella. Bueno, vamos a llamarlo camiseta. Ustedes me perdonarán que yo soy un poco ignorante aquí de las costumbres. Vamos a llamarlo camiseta. ¿Sabe que yo quisiera sacar unas camisetas que no se venderían? No creo que se vendan, pero yo quisiera sacarlas, así no se vendan. Y que tienen que decir tumba del chisme. No creo que se vendan. Entonces mire, atrás
la camiseta, yo la voy a llamar camiseta, me perdonan. Atrás la camiseta dice tumba del chisme. Y adelante tiene una lápida. No se va a vender. No creo que se venda. Pero si acaso la hacen, me mandan una foto. Por si acaso soy talla XL. Mira, así como este señor, pero que atrás tiene que decir, ¿qué es lo que dice atrás? Tumba del chisme. Y adelante, ¿qué tiene? Una lápida con una crucecita. Hermanos, no va a mejorar la vida de comunidad en nuestras parroquias mientras no nos pongamos esa camiseta espiritualmente hablando. Tumba del chisme. ¿Qué quiere decir tumba del chisme? Quiere decir oigo, pero no repito. Oigo, pero no pregunto. Porque el chisme se reproduce porque uno pregunta y porque uno repite. Entonces me vienen con una historia. ¿Tú supiste lo de la señora Amparo? ¿Qué fue? Cuéntame, ¿qué fue? No, pues parece, me dijeron que le habían dicho que otro oyó que la señora Amparo, y uno pregunta. La pregunta es el abono del chisme y la repetición es el parto del chisme. Uno no pregunta y uno no repite. ¿Por qué? Porque uno se ha puesto una camiseta que dice tumba del chisme. Yo les cuento una cosa. Esto es de mi vida, de mi familia. Mi papá y mi mamá eran dos personalidades muy diferentes. Mi papá era bastante espontáneo, le gustaba hablar en público. Mi mamá era muy reservada, tímida. Mi mamá tenía dones muy diferentes de mi papá. Mi mamá, que murió hace 15 años, mi mamá era una persona que tenía un gran don de consejo. Y mi mamá, con bastante frecuencia, ayudaba a parejas con la consejería matrimonial. Mi madre, que Dios la tenga en su reino, tenía la capacidad de oír la versión de cada persona y nunca mezclaba. La primera persona que yo conocí que tenía la camiseta esta que les digo fue mi mamá. Mi mamá murió el 7 de julio del año 2010. Va a ser 15 años, como les dije. La enterramos el 9 de julio de ese mismo año, por supuesto. Cuando la estábamos ahí en las exequias, varias personas hablaron. Me impresionaron mucho las palabras de mi papá, que dijo: solo la muerte pudo separarnos. Pero me impresionó también una señora vecina del barrio de ella, una señora que dijo: Marujita, así le decían con cariño a mi mamá, Marujita se llevó a la tumba todos nuestros secretos.
Mi mamá conocía la vida de medio barrio. Nunca salió de su boca una palabra sobre lo que ella sabía. Lo que llegaba a ella, solo lo conversaba con Dios. He conocido muchas mujeres virtuosas, pero debo decir que pocas personas he conocido tan reservadas, tan discretas, tan escrupulosas en la información de los demás como mi madre, que Dios tenga en la gloria. O sea que el segundo elemento para educar la espontaneidad es tumba del chisme. Así nunca se te va a olvidar. Y ya que tienes tu cuadernito, haz un dibujito con la camiseta. Verás que nunca se te olvida. Tumba del chisme. Y adelante la lápida. Verás que apenas te pongas esa camiseta, todo el mundo te pregunta: oye, ¿y qué es lo que tú tienes ahí? Entonces tú le explicas: es que estoy educando mi espontaneidad. No te van a entender nada, pero bueno, ya le respondiste. Es muy importante educar nuestros oídos. Es muy importante hacer lo que hacía la señora María del Socorro Ferrer de Medina, es decir, mi madre. No porque sea mi madre, sino porque creo que es un testimonio. Lo que tú escuches para la oración, para la oración. Vuelve oración toda historia que llegue a ti. Que fulanita hizo, que fulanito dijo, que el otro pensó, que el otro quiere. Todo a la oración. Todo a la oración. La oración favorita de mi madre, el Santo Rosario. Todo lo llevaba al rosario. ¿Se escucha? Bueno, seguimos. Tercera recomendación. La tercera recomendación fue la que dijimos ayer en la homilía. Es decir, la misericordia. ¿Pero qué tipo de misericordia? La misericordia que se apoya en esta frase: cada persona es una historia que Dios sigue escribiendo. Escribe tú eso, por favor. Cada persona es una historia que Dios sigue escribiendo. Dios sigue trabajando en esta persona. O lo que citábamos ayer de Santa Catalina de Siena, bendita memoria de esta doctora de la Iglesia. Decía Santa Catalina, mejor dicho, le dijo Dios a Santa Catalina: bien sé yo que el alma es primero imperfecta y solo después perfecta. Mi hermano es una historia que Dios sigue escribiendo. Y el punto final no se ha puesto. Lo mejor del corazón de los demás no lo conocemos. Y Dios reserva algunas de las flores más preciosas para el ocaso de la vida. He contado varias veces la historia de un compañero mío de comunidad que murió hace casi 30 años, murió de un cáncer terrible. A pesar de los analgésicos, el cáncer se lo estaba comiendo vivo, pobrecito. Y había momentos en que tenía unas crisis de dolor que las recuerdo y siento todavía escalofríos. Y le pido a Dios misericordia, porque solo Dios sabe qué muerte tendrá cada uno de nosotros. Este sacerdote, compañero mío, se llamaba Campo Elías Claro. Y yo lo veía y veía en él un sacerdote, buena persona, un buen hermano,
Nunca me imaginé la obra de santidad que Dios estaba haciendo en él. Cuando llegaban sus crisis de dolor, él ofrecía sus dolores. Y yo tuve el privilegio de escucharle una de esas oraciones. Ustedes saben que nosotros los sacerdotes ofrecemos la Santa Misa. Pero es impresionante ver a un sacerdote ofreciendo su cuerpo enfermo como una hostia. Y eso fue lo que hizo Campo Elías. Y yo lo vi con mis ojos y yo lo escuché con mis oídos. Yo nunca me imaginé que hubiera tanta virtud, que hubiera tanto amor a Dios en el corazón de ese hermano, porque él también era una persona reservada. Hermanos, nosotros no conocemos las preciosas esculturas que Dios está haciendo en los corazones de los demás. Y nosotros somos muy injustos y nosotros somos muy duros tratando a los demás. Pero créeme que Dios está haciendo maravillas en su pueblo. Y la historia que Dios está escribiendo en la otra persona, solo la conoce Dios. Tú sabes lo que es ver a una persona, un hombre ya mayor en esa época, casi llorando de dolor, pero ofreciéndose como una hostia, ofreciéndose por las vocaciones, ofreciéndose por la paz de Colombia, ofreciéndose por los jóvenes. Él no sabía que yo lo estaba escuchando, porque él estaba casi enloquecido en su dolor, pero él estaba orando en voz alta, y yo lo escuché, y yo vi cómo él estaba ofreciendo eso. Nosotros no conocemos los misterios que Dios está haciendo en el corazón de los hermanos. Tú no puedes maltratar a una persona sin maltratarle los ojos a Dios. Acuérdate que cada uno de nosotros es como la niña de los ojos de Dios. Hay que tratar a cada persona con un respeto inmenso, que ese será el cuarto punto que vamos a mencionar. Van a ser 5 en total, como les dije. Pero por ahora el tercer punto es: cada persona, mis hermanos, cada persona es una historia de amor. Una historia que tú no conoces. Tú no sabes los secretos de amor que tiene el corazón de Jesús con esa persona. Tú no sabes eso. Entonces uno tiene que orar y decirle al Señor: yo no conozco la historia que tú estás escribiendo, yo solo sé que tú sigues obrando en él o en ella. Yo no conozco la historia de amor que tú estás escribiendo, yo solo sé que tú estás obrando en él, obrando en ella. Y aquí viene el cuarto punto, son 5. El cuarto punto, mis hermanos, lo tomamos de Éxodo capítulo 3. Ten presente, hermano mío, que las vidas no son tuyas. Las vidas son de Dios. Y eso significa que tienes que acercarte a tu hermano como Moisés se acercó a la zarza, con los pies descalzos. Acostúmbrate a acercarte a la otra persona como uno se acerca a un santuario. Pero la persona está en pecado. Sí, es cierto. Es cierto. Pero esa persona que está en pecado sigue siendo un santuario. Un santuario que en este momento está sucio, pero sigue siendo santuario. Porque la imagen de Dios está ahí. A mí como me impacta la manera respetuosa, amorosa, delicada con la que Cristo trata a los pecadores. Acuérdate de Juan capítulo 8,
la mujer adúltera. Aquellos judíos miraban a las adúlteras peor que un saco de basura. Pero mira el lenguaje de Cristo. Mientras todos la estaban insultando, Cristo bajaba la mirada y apenas escribía algo en la arena. Y ellos insistían: Moisés dice que hay que apedrearla, Moisés dice que hay que apedrearla. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y mira de qué manera tan delicada, tan respetuosa le habla Jesús a una mujer que estaba en pecado. Mira cómo le habla: mujer, nadie te ha condenado. Ella responde: nadie, Señor. Y él le dice: yo tampoco te condeno. Vete, ya no peques más. ¡Qué delicadeza! ¿Por qué Jesús trata con tanta delicadeza a una mujer que estaba llena de pecado? Porque esa mujer sigue siendo un santuario que en ese momento está sucio, pero el santuario sucio se puede limpiar, se puede lavar y sigue siendo santuario. Yo tengo que tratar a mi hermano como un santuario y tengo que acercarme a mi hermano con respeto y con los pies descalzos, como Moisés se acercó a la zarza. La zarza estaba ardiendo y de esa manera mostró Dios su presencia en esa especie de arbusto. La zarza estaba ardiendo y así mostró Dios su presencia. Pero aquel fuego era un símbolo. La presencia de Dios en mi hermano no es un símbolo, es una realidad. Es una realidad. Mi hermana es imagen y semejanza de Dios. Mi hermano es imagen y semejanza de Dios. Y yo me acercaré a mi hermano, yo me acercaré a mi hermana, como se acerca uno al santuario. El respeto que yo tengo con el Santísimo, el respeto que yo tengo con el Sagrario, es el respeto que yo tendré con mi hermano. ¿Cuántos consejos llevamos? Bueno, vamos a ver cómo están los apuntes. Primer consejo: los ojos. Edúcame, Señor, estos ojos. Segundo consejo: los oídos. Tarea: mandar a hacer unas camisetas. En la parte de atrás tiene 3 palabras: tumba del chisme. Adelante. Ese es el segundo consejo. Tercero, la misericordia, pero me gusta más la otra palabra: historia. Historia. Si quieren hacer otra camiseta, pueden hacer otra camiseta que dice: Dios sigue escribiendo en mi vida. Esa les gustó más que la tumba. Háganla de la tumba. Dios sigue escribiendo en mi vida. Pero claro, eso también hay que aplicárselo al prójimo. Dios sigue escribiendo en tu vida, Dios sigue escribiendo en tu vida, en tu vida. Y yo tengo que aplicarlo en la otra persona. Ese era el consejo. Consejo número 4. No entendí nada. No es respeto. No es respeto. No me expliqué bien. No es respeto.
Ponga esta palabra. Ponga esta palabra. Es que no me expliqué bien. No, el respeto es una cosa puramente humana. El respeto es únicamente para no hacernos daño. Es mejor esta palabra, que creo que no la pronuncié, el error fue mío. Veneración. Mi hermano es un santuario. Veneración. Veneración. Y tengo que acercarme con los pies descalzos a mi hermano en veneración. Nos falta el quinto y último. El quinto y último es esta oración que siempre predico en todos los retiros. Una oración de sanación interpersonal. Porque a veces uno se siente herido, uno se siente maltratado, uno se siente excluido. Entonces uno necesita sanación. ¿Cuál es la oración preferida para la sanación interpersonal en el concepto de este servidor de ustedes? La oración es esta: Señor, cumple tu voluntad en... y ahí se dice el nombre de la persona. Hermanos, esa oración es bendita. La razón por la que yo la sigo predicando es porque yo he visto las maravillas que hace. Señor, cumple tu voluntad en... y ahí se dice el nombre de la persona. No ponga el oficio de la persona. No ponga la relación que la persona tiene con usted. Por ejemplo, no diga: Señor, cumple tu voluntad en mi párroco, o cumple tu voluntad en mi suegra, o cumple tu voluntad. No. Diga el nombre de la persona. ¿Por qué? Eso tiene una razón de ser. Esta oración está tomada del Padre Nuestro. Y es una oración de entrega y de despojo. Una oración con la que usted está entregando. Y la gran dificultad de uno para perdonar y para sanar las relaciones interpersonales es el sentimiento. Entonces, en la medida en que usted dice el nombre, usted está entregando la persona, no está reforzando el sentimiento. Incluso, que a alguna persona le parece raro esto, si usted va a orar así por su esposa o por su esposo, no diga mi esposa o mi esposo, diga el nombre. Porque no hay que reforzar la parte emocional, hay que reforzar la parte de la entrega. Y siempre digo la misma explicación que la voy a repetir aquí. Esa oración que es tan cortica es como una gotica. Una gotica no lava. 10 goticas mojan un poquito nomás. 1000 goticas, bueno, ya son un poco de agua. 1.000.000 de goticas ya pueden hacer un pequeño charco. Cuando ya son millones y millones de goticas, se va lavando el corazón. Di esa oración muchas veces. Hace años una persona, por alguna razón, me tomó un odio terrible. Inventó contra mí una calumnia porque quería que me castigara la iglesia y que me quitaran la licencia sacerdotal. Esta persona, no sé por qué razón, se llenó de odio contra mí y trató de hacerme el máximo daño que pudo. Eso lo digo, entre otras cosas, para que ustedes vean la importancia de orar por los sacerdotes. A los sacerdotes hay que defenderlos con oración. Cuando yo me di cuenta, yo supe el nombre de la persona y lo que quería la persona.
Cuando yo me di cuenta de eso, mi corazón se llenó de indignación y de tristeza. Pero así como yo predico, yo tengo que aplicar. Entonces yo empecé a hacer esta oración diciendo el nombre de la persona. Y repetí esta oración miles y miles de veces. Es impresionante lo que hace esa oración. La paz, la libertad, la bendición que trae al corazón. En todo grupo humano siempre habrá roces. En todo grupo humano siempre habrá heridas. Siempre habrá desconciertos. Siempre habrá momentos difíciles en todo grupo humano. No te dejes desorientar por eso. Si sientes que tienes algo contra alguien, no dejes que ese sentimiento arruine tu vida espiritual y tu servicio a la comunidad. Ora. ¿Cómo se ora? Señor, cumple tu voluntad en... y ahí dices el nombre de la persona. Es algo bendito, yo lo he practicado. Ustedes saben que en mi país tristemente se han dado unos episodios de violencia espantosos, incluyendo secuestros, muertes. Y yo le he predicado esta oración a personas que han tenido muerte de gente de su familia. Y me han contado el testimonio de lo que esto hace. Es maravilloso. Es maravilloso. Así que mis hermanos, ese es el quinto y último consejo. Cuando haya dificultades, Señor, cumple tu voluntad en... Pero no una gotica, muchas, 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 hasta que se te lave el corazón, hasta que vuelva la paz, hasta que florezca la alabanza. Pongámonos de pie, por favor. Quiero darte gracias, Señor, y bendecirte, porque nos has llamado para que seamos un solo corazón y una sola alma. Quiero darte gracias, Señor, y bendecirte, porque hoy nos invitas a crecer emocionalmente, espiritualmente. Quiero darte gracias, Señor, porque hoy nos invitas a poner nuestra carne junto a la carne y en la carne del crucificado. Alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor. En tu nombre vamos a caminar. En tu nombre vamos a servir. En tu nombre vamos a avanzar. Nosotros, Señor, somos tu pueblo y somos ovejas de tu rebaño. Nosotros somos tuyos, Señor, y tu gloria ha de brillar en nuestras vidas. Alabado seas, Señor. Bendito seas, Señor. Bendito seas, Cristo Jesús, que nos das todo lo necesario para que nos liberemos del pecado, para que se rompan las cadenas y para que podamos servirte con libertad y en amor. Bendito y amado seas, Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Siempre por los siglos de los siglos.